Cuando el invierno bloquea las montañas rocosas bajo 1 metro de nieve, la vida se silencia. Pero en este desierto congelado, una silueta de fuego desafía el frío. El zorro rojo. Su pelaje de invierno es una obra maestra de la termodinámica. Una capa interna densa atrapa el calor corporal, mientras que los pelos guardianes repelen la humedad. Pesa menos de 7 kilos. Su estructura es ligera, diseñada para caminar sobre la nieve sin hundirse. Es un cazador solitario, un fantasma que patrulla un reino donde el error más pequeño se paga con la inanición. Debajo de este manto blanco existe un mundo oculto, la zona subniveal. Una red de túneles donde los roedores se creen seguros, pero el zorro posee un radar biológico letal. Sus orejas actúan como antenas parabólicas independientes, capaces de captar frecuencias bajas a casi 1 metro de profundidad. Está escuchando el crujido de la nieve bajo las patas de un ratón. El cerebro del zorro procesa los datos, calcula la profundidad, la dirección y la velocidad. Un depredador invisible contra una presa oculta. La tensión muscular llega a su límite. Los cuartos traseros se comprimen como un resorte de acero. El salto, una trayectoria parabólica perfecta, utiliza el campo magnético de la Tierra para alinear su ataque. La gravedad se encarga del resto. Su cuerpo se convierte en un misil perforante que rompe la corteza helada. Pero el zorro no devora su trofeo. El instinto paternal anula el hambre inmediata. Esta cápsula de energía tiene un destino más importante. Debe cruzar kilómetros de bosque hostil antes de que la noche congele su casa. Llega a la madriguera, una red de túneles bajo las raíces de un abeto milenario. Al instante, los cachorros emergen. No hay ternura en su recepción. Es una competencia feroz por la supervivencia. Desgarran la carne para alimentar su rápido metabolismo. El adulto observa, exhausto. La vida del ratón ha sido asimilada. En la naturaleza, nada se desperdicia, todo se transforma. Los depredadores supremos emergen entre el follaje, moviéndose con precisión biomecánica, donde la vegetación densa amplifica el más leve crujido. Cada pisada se calcula para borrar toda señal acústica. Impulsado por temperaturas ecuatoriales constantes, el rápido ciclo de crecimiento y descomposición transforma este ecosistema en el bioma más productivo de la Tierra. Es un escenario de silenciosa prosperidad. A lo largo del Ecuador, se extiende un motor biológico que ha funcionado sin interrupción durante más de 50 millones de años. Bienvenidos al bosque tropical. Los herbívoros terrestres emergen entre el follaje, desplazándose con eficiencia biomecánica, en un bioma donde el ruido atrae el peligro. Cada paso se calcula cuidadosamente para reducir al mínimo cualquier señal sonora.
Aquí, el depredador y la presa quedan atrapados en una carrera armamentista evolutiva continua, actuando como un regulador biológico que mantiene el complejo ritmo de la selva. En estas arterias acuáticas ricas en taninos, donde la visibilidad óptica queda prácticamente anulada, los organismos acuáticos dependen por completo de mecanorreceptores especializados para descifrar desplazamientos microscópicos del agua, dominando este entorno turbio mediante una conciencia hidroacústica altamente evolucionada. En estas profundidades turbias, la piraña de vientre rojo actúa como una depredadora oportunista especializada. Sus fosas olfativas evolucionadas descifran la química del agua, aislando aminoácidos presentes en la sangre en concentraciones de apenas 1 parte por millón. Su anatomía es una obra maestra de biomecánica letal. Músculos mandibulares hipertrofiados impulsan dientes tricúspides entrelazados. Esta estructura genera fuerzas de mordida 30 veces superiores a su propio peso, aplicando una tensión cortante catastrófica capaz de seccionar tejido y hueso en milisegundos. Biológicamente, sus densos cardúmenes funcionan como una matriz defensiva. Sin embargo, esta formación encierra un potencial latente y altamente coordinado, explorando constantemente el agua turbia en busca de anomalías acústicas o químicas. Moviéndose como un superorganismo sincronizado, procesan cambios hidrodinámicos de baja frecuencia. El enjambre mantiene una disciplina absoluta, actuando como una fuerza de ataque latente que espera el detonante ambiental preciso. Incluso cuando simplemente patrullan, afirman su papel como reguladores biológicos definitivos del río. Su presencia constante garantiza la estabilidad del ecosistema, un motor dormido preparado para procesar cualquier biomasa orgánica que las corrientes puedan traer. Para desplazarse por estas densas arterias acuáticas, el cardumen utiliza una dinámica de fluidos avanzada. Al moverse en una red sincronizada, los individuos rezagados aprovechan la estela de los que van delante, reduciendo la resistencia hidrodinámica y conservando energía metabólica vital durante patrullas prolongadas. Por encima de la línea del agua, la zona ribereña forma un ecotono crítico, una frontera biológica donde chocan los biomas terrestres y acuáticos. Los organismos de este lugar entran en un estado de letargo calculado. Utilizan la radiación solar para optimizar la eficiencia de sus enzimas musculares, precargando sus sistemas biomecánicos para una explosiva descarga cinética. Dominando este ecotono se encuentra el cocodrilo. En este momento, realiza una termorregulación ectotérmica, utilizando osteodermos altamente vascularizados para absorber la radiación solar. Este proceso eleva su tasa metabólica central y prepara sus enzimas musculares para alcanzar el máximo rendimiento cinético. Sumergirse activa un bloqueo fisiológico. Un cortocircuito cardíaco reserva el oxígeno únicamente para el cerebro, mientras una precisa compresión pulmonar consigue una flotabilidad neutra perfecta. El cocodrilo desaparece dentro de la zona de ataque. Deslizándose por el agua turbia, el cocodrilo cruza una frontera biológica crítica. Una ruptura microscópica en la epidermis libera una señal química de aminoácidos presentes en la sangre, quebrando directamente el umbral sensorial de las pirañas. El asalto es una trituración mecánica implacable. Cientos de mandíbulas aplican una fuerza cortante devastadora, arrancando carne con movimientos rápidos y precisos. El cocodrilo se agita con violencia, agotando sus reservas de oxígeno y acumulando ácido láctico. Cuando su cuerpo colapsa, el reptil es desmantelado por las pirañas, las incineradoras biológicas del río. En pocos minutos, el enorme cocodriliano queda reducido a restos óseos. Su biomasa pasa a la red metabólica de las pirañas,
una transferencia de energía orgánica brutalmente eficiente. Este desmantelamiento no nace de la malicia, sino de una función ecológica esencial. Al procesar al depredador, el enjambre devuelve nutrientes vitales a la red alimentaria acuática. Las aguas turbias recuperan su calma activa. En este bioma implacable, la supervivencia depende de la perfección biomecánica, y cada final se convierte en el catalizador biológico de un nuevo comienzo. Las montañas rocosas, una espina dorsal de piedra que corta el cielo de Norteamérica. Aquí, la altitud dicta las reglas, y solo los más tenaces sobreviven. A 3.000 metros de altura, el concepto de equilibrio se redefine. La cabra de las rocosas no desafía la gravedad, la comprende. Sus pezuñas actúan como ventosas biológicas. Un núcleo interior blando y gomoso que se amolda a la roca, rodeado por un borde afilado de queratina que se ancla en fisuras milimétricas. Pero en este mundo vertical, el abismo no es el único peligro. El águila real, con una envergadura de más de 2 metros, domina las corrientes térmicas sin gastar energía. Sus ojos procesan imágenes a una resolución letal, escanean los acantilados. Para un cabrito, una sombra que desciende desde el sol es una sentencia de muerte. A medida que el eje de la Tierra se inclina, la tiranía del hielo cede. La primavera en las rocosas no es un despertar pacífico, es un estallido violento de vida. Más abajo de las cumbres desoladas, el paisaje experimenta una metamorfosis radical. El sol primaveral fractura el hielo, desatando torrentes que nutren las venas de la montaña. En estos prados alpinos, la flora tiene solo una breve ventana para florecer. Es un festín efímero. Rebaños enteros descienden a estas terrazas verdes, aprovechando esta explosión botánica para recuperar la masa corporal perdida durante el crudo invierno. Para mantener esta maquinaria pesada, el oso necesita combustible urgente. Su instinto lo guía hacia las arterias heladas de la montaña, los ríos de deshielo. Aquí, el salmón rojo libra su propia batalla contra la corriente. Es una cápsula pura de energía, un festín denso en lípidos, vital para reconstruir las reservas de grasa del oso tras meses de ayuno. Grizzly entra al agua helada. Su estrategia exige una precisión matemática. El agua refracta la luz, distorsionando la posición real de la presa. El cerebro del oso debe calcular este margen de error óptico en fracciones de segundo. Y ataca. Un zarpazo fulminante rompe la tensión superficial. Sus garras se clavan con una fuerza aplastante. Biomecánica pura en acción. Pero esta abundancia atrae una atención indeseada, y con el deshielo emerge de su letargo invernal el monarca absoluto de este ecosistema, el oso grizzly. ...300 kilos de músculo denso,
Su metabolismo de inanición exige calorías urgentes. Observe el enorme montículo de masa muscular sobre sus hombros. Es un motor biomecánico, diseñado para destrozar raíces congeladas o volcar rocas enteras. No se guía por la vista. Su cerebro dedica un espacio extraordinario al bulbo olfatorio. Este radar biológico, 100 veces más sensible que el nuestro, rastrea moléculas en el viento. Puede oler el miedo, o una cría de ciervo wapiti oculta a kilómetros de distancia. Cuando pasa de recolector a cazador, la fuerza bruta se transforma en sigilo absoluto. Con un caminar sorprendentemente silencioso, el grizzly lee el viento, calculando cada paso para amortiguar el sonido bajo sus patas. La táctica no es una persecución prolongada, es la geometría de la emboscada perfecta. Corta las rutas de escape. Espera que la distancia sea mínima. El ataque estalla. El objetivo es el rebaño de cabras. 300 kilos de fuerza bruta aceleran como una locomotora desbocada. El oso grizzly convierte la pendiente en su pista de caza. Las cabras no pueden superar al oso en velocidad pura sobre tierra firme. Su biomecánica no está hecha para el sprint horizontal. Su única ruta de escape es la verticalidad. Corren directamente hacia el abismo. Para el grizzly, su mayor arma se convierte en su debilidad. Su inmensa masa crea un centro de gravedad demasiado alto. Sus garras, diseñadas para cavar y desgarrar, no tienen tracción en la piedra desnuda. Un paso en falso significa ser devorado por la gravedad. El depredador calcula la ecuación y cede. La montaña ha dictado su veredicto. Hoy, en la frontera entre el cielo y la muerte, las cabras sobreviven. A lo largo de la costa oriental de África se extiende Tanzania, una tierra dominada por las vastas llanuras de la sabana, abrasadas por el sol. Bajo un calor implacable, la vida continúa con un ritmo sereno, creando una frágil ilusión de paz absoluta. Los antílopes ya están en marcha, deslizándose sin esfuerzo por las vastas llanuras. Su viaje es una imagen de serena elegancia. Con cuerpos esbeltos, moldeados por la naturaleza, cada salto es ligero y rítmico, en perfecta armonía con el pulso de la tierra. No muy lejos, una inmensa procesión avanza suavemente por las llanuras. Los gnus siguen adelante, y el retumbar de sus pezuñas suena como el latido de la tierra, un ciclo eterno y apacible. Fluyendo con una gracia incesante, estas aguas salvajes abren una profunda grieta en la tierra, una línea del destino que no pueden evitar. Porque bajo su flujo hipnótico, una prueba mortal aguarda en silencio. En pleno río, un depredador supremo ya está en posición. Un cocodrilo gigante. No persigue, calcula. Oculto bajo la superficie turbia, espera un único error fatal. Miles de gnus y antílopes se apiñan en las empinadas orillas fangosas, impulsados por un antiguo instinto migratorio, pero paralizados por la fuerza brutal y violenta de las corrientes embravecidas. El pánico se propaga entre la manada. Pero el agua furiosa es solo una distracción. Bajo la superficie se ha formado una antigua alianza, una congregación de cocodrilos gigantes.
De sangre fría y perfectamente adaptados, conservan hasta la última gota de energía. Camuflados contra el lecho del río, forman un campo de minas viviente. La emboscada definitiva está preparada. La tensión alcanza el límite. Basta con un solo pionero para romper la indecisión. De inmediato, el instinto ciego de la manada toma el control. Cientos se lanzan a las peligrosas corrientes, sin saber que saltan directamente hacia las fauces de la muerte. Es un frenesí caótico de pezuñas agitadas y gritos de pánico. Biológicamente, su pelo hueco les proporciona flotabilidad natural, una adaptación vital para cruzar los ríos. Pero la flotabilidad no ofrece defensa alguna contra lo que espera abajo. Los rápidos turbulentos ocultan el avance silencioso y mortal de los depredadores supremos. Para la manada, lo único que importa es la orilla opuesta, pero cada segundo, luchando contra la corriente, agota sus fuerzas. Cegados por el agua blanca que salpica y ensordecidos por el estruendo de la manada, sus agudos sentidos quedan completamente inutilizados. Nadan a ciegas, ofreciendo la cobertura perfecta para un ataque prehistórico. Luchan desesperadamente por sobrevivir. Pero en este río implacable, su voluntad de vivir los conduce directamente hacia las fauces de la muerte. Y los cocodrilos gigantes no se apresuran, son maestros en conservar energía. No hay vuelta atrás. Empujados por el enorme peso de la interminable manada que viene detrás, miles caen al río como una cascada viviente de carne y hueso. El agua queda al instante saturada de cuerpos y pánico. Es un espectáculo de desesperación colectiva, y para los gigantes prehistóricos que aguardan, esto ya no es una cacería, es un festín servido directamente en su territorio. Los cocodrilos gigantes dejan que el río haga el trabajo pesado. La trampa se ha cerrado en este brutal teatro de la naturaleza. No todos llegarán al otro lado. El pánico estalla. La ilusión de seguridad se rompe cuando el río revela su verdadera naturaleza. Bajo la superficie, el ataque es súbito y devastador. Los cocodrilos gigantes apuntan a las patas delgadas de sus presas. Es una táctica calculada para anular al instante su movilidad, arrastrándolas hacia las profundidades asfixiantes. El río se convierte en un caldero hirviente de depredadores y presas. Con mandíbulas capaces de ejercer toneladas de presión, los cocodrilos se aferran. Los antílopes luchan con todas sus fuerzas, pero en esta arena acuática, el poder evolutivo bruto favorece a los reptiles. Mientras algunos caen, la gran mayoría sigue avanzando. Con un último impulso, trepan por las orillas y escapan del río de la muerte. El ataque es implacable. Los cocodrilos gigantes ejecutan el infame giro de la muerte, una brutal demostración de perfección biomecánica. La voluntad de vivir puede desafiar todas las probabilidades. En el salvaje teatro de la sabana, sobrevivir hoy es la victoria definitiva. Para estos pocos afortunados, el cruce ha terminado. Han superado la prueba y burlado a la muerte, pero sobrevivir les ha cobrado un alto precio físico. La seguridad es un lujo temporal. Aquí, en tierra firme, la manada entra en una fase crucial de recuperación. Las familias se reúnen, las madres acarician suavemente a sus crías en el hocico, confirmando que siguen vivas mediante el olfato y el tacto. No hay tiempo para mirar atrás. No hay tiempo para llorar a los caídos. En el ritmo implacable de la sabana, el dolor es un lastre que las presas no pueden permitirse cargar.
Hay una profunda resiliencia en esta quietud. Para estos animales, sanar no es un proceso médico, sino un silencioso acto de resistencia. Descansan no para quedarse, sino para prepararse para los kilómetros que aún les esperan. Pronto, la energía caótica es sustituida por el sonido tranquilo y rítmico del pastoreo. Comer es mucho más que alimentarse, es una forma de recuperar el equilibrio. Cada bocado de hierba ayuda a reconstruir las reservas de energía agotadas y restaura el ritmo sereno de la manada. El instinto les ordena seguir avanzando. Quedarse atrás de la manada significa atraer la atención mortal de los depredadores terrestres. Su extraordinaria resiliencia es la verdadera obra maestra de la evolución. Cuando desciende la hora dorada, el sol africano derrama una luz cálida y compasiva sobre este paisaje hostil. Hoy, el río ha cobrado su precio, alimentando a los reptiles supremos que acechan abajo, pero la manada resiste. La gran migración continúa. Un ciclo eterno de sacrificio y supervivencia que avanza sin descanso hacia la luz que se desvanece. La estación seca acecha al Serengeti. Una llanura interminable de hierba marchita se extiende hasta el horizonte. El sol de la mañana se eleva, revelando una tierra agrietada y sedienta. Las manadas deben alimentarse antes de que llegue el calor del día. La hierba está seca y quebradiza, apenas ofrece agua, pero el hambre las impulsa. La calma matinal es una ilusión. Comen, pero sus sentidos trabajan al máximo. Las orejas giran de forma independiente, escuchando la hierba seca. Sus grandes ojos exploran el horizonte. Aquí, un solo instante de distracción puede ser fatal. En esta llanura abrasada, no hay sombras donde esconderse. Una cazadora solitaria debe fundirse con la propia tierra árida. Una leopardo no ha comido en varios días. Aquí, la estación seca elimina todo margen de error. Sus costillas se marcan bajo el pelaje. Pero un depredador hambriento es un depredador concentrado. El hambre agudiza cada instinto. Avanza entre los arbustos cambiantes. Su pelaje moteado se disuelve entre la maleza seca. Un camuflaje perfecto. Las almohadillas especializadas de sus patas absorben el sonido de su propio peso. Lee los rastros químicos dejados en el polvo. Busca. La depredadora observa un grupo denso de adultos sanos. Atacar a un conjunto tan compacto implica un enorme riesgo biomecánico. Una sola cos defensiva de un animal adulto posee suficiente fuerza contundente para fracturar una costilla de leopardo. En este entorno implacable, un hueso roto es una sentencia de muerte. El cerebro del felino calcula constantemente la probabilidad de lesión. Por eso, abandona este enfoque y avanza por el perímetro. Fija su atención en otro flanco de la manada que pasta. De pronto, el viento cambia.
Las moléculas de olor son arrastradas hacia adelante, comprometiendo al instante la ventaja de sigilo de la depredadora. Además, los animales de este sector están muy alerta, lo que reduce las probabilidades de una caza exitosa. La energía térmica consumida en un sprint debe garantizar una recompensa calórica segura. Toda cacería obedece a una ecuación biológica implacable. El retorno energético de la inversión. La sabana está repleta de cientos de animales en movimiento. Para superar la confusión visual de la manada, la corteza visual de la depredadora debe filtrar datos caóticos. Escanea la masa e identifica una única anomalía en la periferia, una leve vacilación en la marcha, una pérdida momentánea de vigilancia. Al instante, el sistema nervioso autónomo toma el control. Su ritmo cardíaco desciende para estabilizar el núcleo corporal. La tensión muscular sostenida genera un enorme calor interno. Sin embargo, la frecuencia respiratoria debe mantenerse contenida. Un solo jadeo emitiría una advertencia acústica. La depredadora opera en el límite entre el sobrecalentamiento fisiológico y el sigilo absoluto. Sus pupilas se dilatan para maximizar la entrada visual. Las fibras musculares se tensan, almacenando energía cinética. El bloqueo biológico del objetivo está completo. La distancia física debe reducirse. El esqueleto del leopardo está diseñado para el sigilo absoluto. Sus clavículas flotantes actúan como amortiguadores biológicos. Absorben el peso del cuerpo e impiden que cualquier vibración llegue al suelo. Cada paso se calcula para evitar el menor sonido. La depredadora entra lentamente en el radio crítico de emboscada. La depredadora se enfrenta a una defensa biológica formidable. La manada de cebras funciona como una red sensorial unificada. Sus ojos, situados lateralmente, proporcionan un campo de visión de casi 360 grados. Decenas de orejas exploran constantemente el entorno acústico. Para acercarse, el leopardo debe navegar por puntos ciegos que apenas existen. Un microcambio en las corrientes de aire transporta una molécula de olor ajena, o quizá detectan el silencio repentino y antinatural de los insectos locales. Las cebras no pueden ver la amenaza, pero sus sistemas nerviosos registran la anomalía ambiental. Las fibras musculares se contraen en anticipación. El leopardo se queda inmóvil al instante. Comienza el enfrentamiento psicológico. La red sensorial de la manada detecta una anomalía en el entorno. Las cebras se congelan al instante y entran en un estado de hipervigilancia. Huir a ciegas sin un vector direccional es estadísticamente letal. Podrían correr directamente hacia una emboscada. Sus sistemas nerviosos simpáticos están completamente activados, pero se mantienen firmes. La depredadora se ve obligada a permanecer absolutamente inmóvil. Comienza un pulso psicológico. El leopardo supera la distancia de inicio de huida. Al instante, los sistemas endocrinos de las cebras liberan enormes descargas de adrenalina. Sus ritmos cardíacos se disparan violentamente. La tensión biológica alcanza un umbral crítico. La depredadora debe atacar ahora mismo, antes de que los instintos de autopreservación de la manada anulen por completo su vacilación. La emboscada se activa. Las fibras musculares de contracción rápida del leopardo
se encienden y convierten la energía almacenada en una aceleración letal. La sabana estalla en un caos absoluto. Cuando las cebras huyen, sus rayas superpuestas generan un fenómeno conocido como deslumbramiento por movimiento. Esta ilusión óptica de alto contraste interfiere directamente con la corteza visual del felino, destruye la percepción de profundidad y hace extremadamente difícil aislar un solo objetivo. La depredadora se ve obligada a calcular su trayectoria de ataque a través de un laberinto móvil de patrones centelleantes. Las fibras musculares de contracción rápida del leopardo se activan, convirtiendo el glucógeno almacenado en energía cinética explosiva. Acelera hasta alcanzar su máxima velocidad en cuestión de segundos. La cacería pasa al instante del sigilo absoluto al puro poder biomecánico. Mientras las cebras huyen, sus rayas superpuestas generan un fenómeno conocido como deslumbramiento por movimiento. Esta ilusión óptica de alto contraste altera directamente la corteza visual del felino. La distancia física desaparece. El leopardo despliega sus garras retráctiles, que actúan como garfios biológicos para anclarse a la masa del objetivo. Apunta directamente a la tráquea, intentando asegurar una presa rápida por asfixia. Durante un fugaz microsegundo, el depredador supremo domina el intercambio cinético, pero la presa se niega a sucumbir. Una vocalización de auxilio de alta frecuencia atraviesa el aire. Esta señal acústica desencadena una respuesta agresiva y altruista en la manada. En lugar de dispersarse, las cebras giran, convierten su superioridad numérica en un arma e inician un comportamiento coordinado de acoso para rodear al atacante. La dinámica de poder se invierte violentamente. Los équidos poseen cuartos traseros enormemente densos, capaces de generar traumatismos contundentes que superan las 1000 libras por pulgada cuadrada. Una sola cos bien conectada puede fracturar fácilmente el cráneo de un felino. La ligera estructura ósea del leopardo, evolucionada estrictamente para la velocidad aerodinámica, queda profundamente superada en una confrontación física directa. La sabana impone un equilibrio brutal. No existen vencedores definitivos, solo supervivientes temporales en una carrera armamentista evolutiva sin fin. Hoy, la matriz defensiva de la manada ha neutralizado el ataque cinético del felino. Para el leopardo, la cuenta atrás fisiológica hacia la inanición se acelera. Para las cebras, el ciclo rítmico de las llanuras continúa. El Serengeti, un bioma extremadamente competitivo, donde la supervivencia está determinada por una brutal jerarquía trófica. Esta guerra biológica constante impulsa una carrera armamentista evolutiva cada vez más intensa. Las adaptaciones de las presas son puestas a prueba continuamente por la refinada capacidad letal de los depredadores supremos. Cuando los niveles tróficos chocan, el enfrentamiento resultante se rige estrictamente por la biomecánica y la fuerza bruta. Aquí, el derecho a existir se conquista en fracciones de segundo. Bajo el vasto cielo ecuatorial, la sabana funciona como un enorme motor termodinámico alimentado por energía solar. Aquí, hierbas altamente especializadas convierten eficazmente los fotones en una densa biomasa calórica, creando una base de aparente serenidad. A través de este paisaje bañado por el sol, enormes comunidades biológicas de consumidores primarios se desplazan mientras buscan alimento de forma pacífica y sincronizada. Sus movimientos metódicos facilitan el reciclaje esencial de nutrientes y mantienen el propio ecosistema que los sustenta. Sin embargo,
Este equilibrio tranquilo es ecológicamente frágil. Cuando bajan la cabeza para maximizar la ingesta de calorías, la vigilancia colectiva disminuye de manera natural. Permanecen en un estado de ingenua tranquilidad, sin saber que las suaves distorsiones térmicas de la sabana y las interferencias acústicas son precisamente las condiciones necesarias para que un depredador permanezca perfectamente oculto. Oculta entre la hierba alta, una coalición de guepardos practica una estricta conservación metabólica. Esta fase de descanso es una necesidad fisiológica, ya que preserva las reservas esenciales de ATP en sus fibras musculares de contracción rápida. En cuestión de instantes, esta reserva metabólica se encenderá y transformará la observación inmóvil en una persecución depredadora a gran velocidad. En la hembra de antílope, una cascada hormonal desencadena intensas contracciones uterinas e inicia el complejo mecanismo fisiológico del parto. El guepardo baja su centro de gravedad para aprovechar la microtopografía del terreno y evaluar el objetivo. Calcula la capacidad de huida de la madre frente a la inmovilidad total del recién nacido, esperando la geometría óptima para atacar. Esta membrana debe romperse para permitir la transición vital hacia la respiración pulmonar. La cadena cinética entra en acción. Al desatar la máxima expresión de velocidad terrestre, la columna hip flexible del guepardo se comprime y se extiende como un resorte biológico, impulsándolo más de 7 metros en un único salto fluido. Dependiendo intensamente del metabolismo anaeróbico, el guepardo compite contra los propios límites de su organismo. La red sensorial se rompe. Una enorme descarga de cortisol desencadena una respuesta de huida instantánea. El tranquilo grupo de herbívoros se disuelve violentamente en una tormenta de trayectorias erráticas a gran velocidad. Pero las matemáticas de la sabana son despiadadamente pragmáticas. Para proteger su futuro genético, la manada abandona de forma activa a los más lentos. La madre y su cría recién nacida quedan expuestas. El inevitable precio ecológico. Todavía envuelta en la membrana amniótica, la cría permanece inmovilizada desde el punto de vista ecológico, un objetivo estático, sin ninguna defensa cinética. El guepardo ataca, una ejecución perfecta de geometría depredadora que aprovecha la máxima vulnerabilidad biológica. Pero la ecología de la sabana es profundamente impredecible. Un babuino oliva interrumpe la secuencia. No actúa por altruismo entre especies, sino impulsado por una compleja agresividad territorial, alterando de forma activa la concentración del depredador supremo. Un babuino adulto interviene. No se trata de empatía entre especies, sino de hostigamiento preventivo contra un depredador. El primate considera al guepardo una amenaza para su propia tropa y utiliza sus caninos de 5 centímetros para expulsar activamente al felino de su territorio de alimentación. Diseñado exclusivamente para la velocidad, el guepardo posee una anatomía extremadamente frágil. Según la teoría del forrajeo óptimo, enfrentarse a un babuino supone un riesgo de lesión inaceptable. Un guepardo herido no puede correr y termina muriendo de hambre. Por ello, abandona a la cría, permitiendo que el recién nacido sobreviva gracias a una interacción ecológica puramente fortuita. Guiado por un instinto primitivo, el recién nacido da sus primeros pasos tambaleantes. Bebe el calostro, un auténtico oro líquido biológico cargado de anticuerpos maternos que proporciona a su frágil sistema inmunitario la protección esencial para la vida que comienza. Mientras la hora dorada baña las llanuras, el calor implacable de la sabana cede ante el anochecer.
La naturaleza declara una tregua silenciosa y fugaz. Por hoy, el frágil pulso de la vida ha triunfado. Bajo la luz que se desvanece, están a salvo. Tierra agrietada ha permanecido en un estado de animación suspendida. No se trata simplemente de un cambio de tiempo. Mientras la presión barométrica se desploma, un volátil, señal química, viaja con los vientos que se aproximan. Es un violento despertar biológico que se extiende por todo el continente. Abajo, los grandes herbívoros se afirman contra las cegadoras tormentas de polvo. No huyen. En lo alto del dosel, la intrincada arquitectura de las aves afronta su prueba definitiva de resistencia mecánica. En la atmósfera, la presa se rompe. Millones de litros de agua golpean la tierra reseca, enfriando al instante la sabana y arrastrando meses de desesperada resistencia. En medio del diluvio, se desarrolla una silenciosa maravilla biológica. Al transformar sus plumas en un dosel viviente e hidrófugo, no se limita a detener la lluvia, irradia un calor endotérmico capaz de salvar vidas, convirtiendo su frágil cuerpo en un auténtico santuario. Cuando la furia inicial de la tormenta se suaviza hasta adquirir un ritmo constante y revitalizante, los habitantes más pequeños de la sabana emergen de sus refugios. El diluvio ya no representa una amenaza, se convierte en un balneario evolutivo. Al aprovechar la repentina humedad, realizan un ritual meticuloso e instintivo. Cuando las nubes de tormenta comienzan a dispersarse, la tierra saturada responde con una explosiva. Floración biológica. De pronto, la sabana rebosa de vida invertebrada. Impulsados por las insaciables demandas metabólicas de sus polluelos en crecimiento, los padres quedan atrapados. En un agotador ciclo de búsqueda aérea de alimento, el suministro de proteínas de alto valor energético exige un delicado cálculo entre la energía gastada y la obtenida. Un oportunista de sangre fría descifra los rastros químicos dejados por las frenéticas salidas de los padres. Aprovechando esta breve ventana sin vigilancia, el depredador se aproxima. La nueva abundancia de la naturaleza está a punto de ser redistribuida de forma violenta. Al recorrer los últimos centímetros, la serpiente tensa su cuerpo musculoso para lanzar un ataque letal, pero la secuencia depredadora se rompe violentamente. Impulsada por una hiperagresividad maternal, convierte su propio cuerpo en un arma y obliga al oportunista de sangre fría a retirarse de inmediato. La amenaza desaparece entre el dosel gracias a la pura fuerza maternal. Su inversión biológica queda protegida y el frágil linaje genético sobrevive un día más. Para un observador inexperto, una manada de leones en reposo puede parecer indolente, pero esta profunda letargia es una obra maestra de conservación de energía.
Diseñado como un hipercarnívoro, el cuerpo del león está preparado para breves y catastróficas explosiones. De fuerza cinética, aquí, cada caloría ahorrada es un arma almacenada. Son los únicos felinos de la Tierra que han convertido la organización social en un arma. Cuando estos estrategas supremos finalmente se levantan, no se limitan a cazar, ejecutan un devastador algoritmo biológico. Sin embargo, el dominio absoluto del león termina bruscamente en la orilla del agua. Aquí, la estrategia felina de la sabana se enfrenta a su rival evolutivo definitivo. El cocodrilo del Nilo, antiguo vestigio de los arcosaurios, no depende de la velocidad. Opera mediante un sigilo hidrostático y utiliza receptores de presión dérmicos para detectar las microscópicas ondas producidas por una manada sedienta. Suspendido en una flotabilidad perfecta, este leviatán acorazado sustituye las tácticas sociales por pura violencia biomecánica, una fuerza de mordida de 5.000 libras por pulgada cuadrada, diseñada no para cortar, sino para ahogar. Cuando el calor de los mamíferos se enfrenta a la paciencia de los reptiles, la jerarquía de la naturaleza queda en suspenso. En esta zona de transición, la corona siempre está en disputa. A medida que la estación seca intensifica su dominio, las fuentes de agua de la sabana se evaporan hasta quedar reducidas a aisladas. Depresiones fangosas. Para los depredadores felinos dominantes, la necesidad biológica de hidratarse comienza a imponerse sobre su instintiva cautela. Beber significa renunciar a la ventaja sensorial. Al bajar la cabeza, su visión periférica queda gravemente limitada. Han entrado en un cuello de botella ecológico. El dominio absoluto del soberano de la emboscada. Sumergido en las profundidades turbias, un titán prehistórico reajusta su flotabilidad. En estas aguas oscuras, no caza mediante la vista. Guiado por una red de receptores de presión con forma de cúpula, determina las coordenadas exactas de la manada al detectar las vibraciones rítmicas y microscópicas producidas por sus lenguas al beber. Aquí, sobrevivir depende de un cálculo de reflejos que se resuelve en una fracción de segundo. Las fibras musculares de contracción rápida de los felinos se enfrentan al antiguo chasquido de las mandíbulas reptilianas. Segundo, la tensión inmóvil estalla en violencia acuática. Una tonelada de músculo acorazado desafía la gravedad y lanza un ataque cinético diseñado para arrastrar el calor de los mamíferos hacia la oscuridad agresiva. La emboscada se desvanece, pero el mensaje es brutalmente claro. En la orilla del agua, la supervivencia no es más que una tregua negociada. Para los monarcas absolutos de la sabana, el precio de una sola gota de agua es la constante y amenazante sombra de la muerte. El violento intercambio de fuerzas llega a su fin. Mientras la adrenalina se metaboliza, ambos depredadores retroceden hacia sus respectivos dominios, atrapados en un punto muerto biológico dictado por los límites del gasto energético. El abrevadero recupera lentamente su engañosa tranquilidad. En el cálculo ecológico general, este enfrentamiento nunca fue una guerra nacida de la malicia. Fue simplemente una brutal negociación de fronteras, en la que el agua es la moneda definitiva. Mientras el sol ecuatorial graba el recuerdo de este encuentro sobre la tierra agrietada, la sabana se prepara para el relevo nocturno. Los felinos sanarán. El leviatán esperará.
Porque en este antiguo escenario de supervivencia, no existen vencedores permanentes. Solo existe el ritmo eterno e implacable de la vida, que exige resistencia a cada corazón que late. Mientras la Tierra vuelve a inclinarse hacia el Sol, una frágil tregua queda bañada en tonos dorados. El intenso frío de la noche se disipa lentamente, permitiendo que todo el ecosistema inicie su ciclo diario de respiración térmica. La vida ya está en movimiento. Sin embargo, durante estas horas de poca luz, la vista puede resultar engañosa. La supervivencia depende de un antiguo radar biológico. Cada criatura descifra las sutiles señales químicas transportadas por la brisa matinal. Incluso despiertos, permanecer dentro del perímetro físico de la madre mantiene a los cachorros en un estado parasimpático basal. Esto reduce su ritmo cardíaco y conserva energía metabólica esencial antes de ponerse en movimiento. Incluso en pleno corazón de la abrasadora sabana africana, la ribera del río genera un microclima localizado. La tierra húmeda ofrece un refugio térmico crucial frente a la intensa radiación solar del entorno. Una hembra adulta muestra un estado clásico de conservación de energía. Al reducir su tasa metabólica basal durante las horas de máxima luz, preserva el valioso trifosfato de adenosina, la energía química necesaria para los sprints anaeróbicos de caza. Mediante forcejeos controlados, los leones aprenden a inhibir la mordida y a calibrar su centro de gravedad. Cada interacción estimula la neuroplasticidad y configura los circuitos depredadores de sus cerebros en desarrollo. Mediante forcejeos controlados, los leones aprenden a inhibir la mordida y a calibrar su centro de gravedad. Cada interacción estimula la neuroplasticidad y configura los circuitos depredadores de sus cerebros en desarrollo. La hidratación exige una enorme vulnerabilidad. Cuando la hembra adulta baja la cabeza para beber, su visión periférica queda gravemente limitada, priorizando la ingesta de agua sobre la percepción del entorno. Mientras el joven león agota rápidamente sus reservas anaeróbicas al luchar contra la corriente, el reptil dominante ejecuta una aproximación sin dejar estela, una demostración letal de sigilo hidrostático. Impulsado por el movimiento ondulante de su cola, el cocodrilo se aproxima mientras sus membranas nictitantes protegen las córneas. El cachorro es arrancado violentamente de la zona de ataque acuática, demostrando el imperativo biológico absoluto de proteger la inversión genética. Al emerger a la superficie, la ilusión de flotabilidad acuática da paso al aplastante peso de la gravedad terrestre. La leona arrastra a su cachorro empapado hasta la orilla, venciendo la resistencia del barro. De vuelta en tierra firme, el peligro inmediato se desvanece junto con el agua del río. La leona guía suavemente a su cachorro mojado hacia la seguridad de la hierba alta y abrasada por el sol. Aquí,
El ritmo frenético de la supervivencia finalmente disminuye. Sus corazones acelerados se calman poco a poco y vuelven a sincronizarse con el suave pulso de la sabana. El resto de la camada se reúne a su alrededor. El calor físico y el olor compartido reafirman su vínculo, envolviendo a las crías en una capa invisible de seguridad absoluta. Lejos del refugio del río, la inmensa extensión de la sabana se abraza bajo el cenit del sol ecuatorial. Aquí, la dinámica térmica cambia. Las ondas de calor distorsionan el horizonte y crean un espejismo óptico que oculta el implacable motor de la supervivencia. Al desprenderse de su papel de madre protectora, su sistema músculo-esquelético entra en modo de sigilo. El intervalo de calma ha terminado. Ha comenzado la persecución diurna de calorías. La leona inicia un complejo barrido visual. No se limita a observar. Procesa activamente un conjunto dinámico de datos biomecánicos procedentes de la manada que pasta frente a ella. Su visión binocular aísla un primer objetivo, pero una rápida evaluación biomecánica revela que el coste energético sería demasiado alto. La leona descarta esta opción y vuelve a examinar la manada en busca de una alternativa con mayor valor nutricional. La leona reduce drásticamente su perfil corporal y se funde con la hierba abrasada por el sol, mientras precarga sus músculos para una aceleración explosiva. Cada paso hacia adelante es un acto de control biomecánico preciso. La leona ha fijado la atención en un objetivo nutricional adecuado. La leona observa y calcula el riesgo. Robarles la presa, una conducta conocida como cleptoparasitismo, evita el agotamiento físico extremo de una cacería, pero enfrentarse a un clan alterado implica el peligro de sufrir heridas mortales. El enorme valor calórico del cadáver supera el riesgo. La leona fija la mirada en las hienas que se alimentan y planea utilizar su mayor masa corporal y el impacto psicológico para romper la formación del clan. El valor calórico de la presa compensa el peligro. La leona se concentra en las hienas y decide emplear su superioridad física y el efecto sorpresa para desorganizar al grupo. Las fibras musculares de contracción rápida se activan y lanzan a la leona a un sprint anaeróbico completo, con el objetivo de dispersar violentamente a las hienas y apoderarse del premio. La leona rompe el perímetro y utiliza su enorme impulso para dispersar la primera línea de hienas. Las hienas manchadas están altamente adaptadas para atacar en grupo. El clan se reorganiza e intenta flanquear a la leona, apuntando a sus vulnerables cuartos traseros para seccionar tendones esenciales. Comienza una defensa táctica de alto riesgo. La leona gira con agresividad y mantiene sus musculosos cuartos delanteros orientados hacia las atacantes. Un solo zarpazo puede causar una herida mortal.
asalto cleptoparasitario tiene éxito. Mientras las hienas se retiran, la leona exhausta asegura el cadáver del ñu. Las proteínas y los lípidos obtenidos aquí mantendrán con vida a sus cachorros ocultos. Jadeando para regular su temperatura corporal, la leona evalúa el cadáver. Conseguir esta enorme reserva calórica desencadena un profundo estado de satisfacción biológica. La leona asegura un firme agarre cervical y utiliza la enorme fuerza de sus hombros para arrastrar el peso muerto. Transportar un cadáver más pesado que su propio cuerpo exige un esfuerzo anaeróbico extraordinario sobre el terreno irregular. El sistema digestivo de los cachorros se encuentra en plena transición, complementando la leche materna rica en lípidos con carne de órganos fácil de digerir y rica en hierro. Los dientes carnaciales especializados cortan las densas fibras musculares y convierten rápidamente la proteína cruda en crecimiento vital. En este ecosistema implacable, conseguir una reserva calórica tan grande garantiza la supervivencia de la familia durante unos días críticos más. Mientras la rotación de la Tierra oculta el Sol, la dispersión de Rayleigh tiñe la sabana con longitudes de onda rojas y anaranjadas de baja frecuencia. La intensa energía térmica del día se disipa rápidamente en la atmósfera que comienza a enfriarse. Para la leona, la llegada del crepúsculo representa una ventaja táctica decisiva. Detrás de las retinas, una capa reflectante especializada, el tapetum lucidum, amplifica la captación de los fotones residuales y calibra perfectamente la percepción visual para la caza nocturna. La sabana deja de ser un paisaje visual para convertirse por completo en un campo de batalla acústico y olfativo. Bajo la densa cobertura de la oscuridad, la supervivencia ya no depende de quién puede ver, sino de quién puede percibir lo invisible.